noches, amigos. Estamos en un espacio más de Conversando con Mariela a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad entrevistaremos a Rafael Vargas Málaga. Él es empresario tacneño en el rubro de logística, es miembro del directorio de la Zona Franca de Tacna, ex prefecto regional de Tacna entre septiembre del 2006 y agosto del 2017, es director de autoridades políticas entre septiembre del 2017 y febrero del 2018, es exdirector general del Gobierno Interior entre el periodo entre marzo del 2018 y agosto del 2019. En otras palabras, el señor Rafael Vargas Málaga, para centrarnos en el tema de esta entrevista, ha estado a cargo de la ONAGI, que era la Oficina Nacional del Gobierno Interior, a cargo de los prefectos y subprefectos del Perú. Posteriormente, esta unidad, esta dependencia importante, fue reemplazada por la Dirección Nacional del Gobierno Interior, a cargo del Ministerio del Interior, y justamente en esta oportunidad vamos a tratar sobre el desarrollo que ha tenido esta dependencia y para qué está siendo usado en estos momentos. Muy buenas noches, apreciado señor Rafael Vargas, un gusto de tenerlo en este espacio. Buenas noches, es un placer estar conversando con usted en esta oportunidad. Cuéntenos un poco acerca del desarrollo que tuvo, ¿no?, como jefe de esta organización importante, la ONAGI, a cargo de los prefectos y subprefectos del Perú, y cómo era su desenvolvimiento y qué es lo que está pasando ahora, de qué manera está desarrollándose esas actividades. Bueno, la Dirección General de Gobierno Interior es una unidad del Ministerio del Interior bajo la dirección del viceministro de Orden Interno, ¿no? Esa es la dependencia orgánica de esta oficina y que está a cargo de la administración y coordinación con todas las autoridades políticas. Las autoridades políticas son los prefectos regionales, que son tantos como regiones hay en el país, 26 en este caso, incluyendo la provincia constitucional del Callao. Y luego están los subprefectos provinciales, que son 186, uno por cada provincia del país, y los subprefectos distritales, que son aproximadamente 1.700, que corresponden a los distritos que hay en todo el país. Adicionalmente a ello, hay cerca de 40.000 tenientes gobernadores registrados, o estaban registrados, que corresponden a los diferentes espacios geográficos de cada una de las provincias, llámense caseríos, centros poblados menores, ¿no es cierto?, que principalmente se organizan de una manera más eficiente en los lugares alejados del territorio costero, ¿no es cierto? En la sierra del país hay caseríos, comunidades campesinas, etcétera, que cada uno tiene un teniente gobernador y que en síntesis todas las autoridades políticas, esos más de 40.000 funcionarios públicos, representan al presidente de la República. Ese es el rol que juegan y en términos muy concretos son ojos y oídos del presidente de la República. Son una inmensa red de información que deberían atender o servir para comunicar a través de los subprefectos, sean distritales, provinciales o regionales, al presidente de la República a través del ministro del Interior, de los posibles conflictos que podrían generarse, de las necesidades o requerimientos de sus comunidades, ¿no es cierto?, de algunas quejas sobre las oficinas descentralizadas de los diferentes sectores, ¿no? Porque en cada región hay oficinas de MINCETUR, oficinas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de todos los ministerios, ¿no? Y de las OPDs, lo que se llama las OPDs, por ejemplo, la SUTRAN, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? En cada región hay una filial de la SUTRAN y entonces las autoridades políticas, en resumen, colaboran en acopiar información, derivarla al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Gobierno Interior y esta información luego es transmitida a la PCM a través del propio ministerio, ¿no? Colaboran en el tema de conflictos sociales de manera importante.
durante la huelga magisterial que lideró el hoy presidente Pedro Castillo, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en cuya gestión me correspondió ejercer la dirección general, fue a través de las autoridades políticas que se logró resolver esta huelga magisterial que tuvo visos de gravedad bastante importantes y que fue impulsada desde el fujimorismo, recuerden ustedes, a través de Héctor Becerril y otros congresistas, interesados evidentemente en socavar el gobierno del doctor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, las autoridades políticas pueden jugar un rol muy importante o pueden jugar un rol muy perverso dependiendo de quién los dirija. Si quien los dirige utiliza esa gran organización para gestar conflictos en vez de resolverlos, pues evidentemente tenemos un gravísimo problema a nivel nacional, ¿no? Entonces, vemos que la importancia de esta organización de prefectos y subprefectos a nivel nacional, y bueno, usted señaló que durante el gobierno de PPK pudieron resolver esta huelga magisterial a través justamente de esta organización política. Hace poco hemos visto un video donde subprefectos de cierta zona del país han estado en reunión cantando La Flor de Retama, que si bien es una canción histórica, usualmente es usada por los grupos de Sendero Luminoso para hacer oda a su, más que todo a su terrorismo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es el peligro que hay en esta organización actual, teniendo en cuenta que ellos responden a la política y a los intereses del presidente de la República? Eso es un tema como una bomba de tiempo que definitivamente puede explotar en la cara de todos los peruanos si es que no se toman medidas. ¿Qué opinión le merece ese video y cuál es su opinión de la articulación y el desarrollo de las actividades de los prefectos y subprefectos ahora en el país? Bueno, definitivamente las autoridades políticas, prefectos y subprefectos, que son funcionarios pagados, ¿no es cierto? Porque los tenientes gobernadores sí no reciben remuneración alguna, son un ente transmisor tanto de llevar mensajes como de enviar mensajes al gobierno central. O sea, una red bien estructurada, si es que lo estuviera, sería muy útil para los fines del Poder Ejecutivo y serán buenas o malas dependiendo de la perspectiva o intención que tenga el presidente de la República y todo su séquito de funcionarios del gobierno central. En lo que usted comenta, resulta bastante impropio, ¿no es cierto?, que las autoridades políticas en una reunión no era oficial, porque entiendo yo que era una celebración luego de una jornada de capacitación. Pero las canciones de protesta, porque Flor de Retama es una canción de protesta que no tiene nada que ver con la etapa terrible del terrorismo en el país. Esta es una etapa previa por un tema de reclamo por una institución educativa que fue lamentablemente reprimida por las fuerzas del orden, ¿no? Pero sí, como usted dice, pues se le suele identificar como un himno, ¿no es cierto?, de las huestes terroristas en el país y habla pues de la sangre del pueblo y puede interpretarse de manera distinta, ¿no es cierto? Y suele ocurrir cuando se saca de contexto las cosas. Pero sí le digo, es impropio que autoridades políticas que representan al presidente de la República, sabiendo lo que puede significar o lo que puede ocasionar un cántico de esta naturaleza, lo haga, ¿no es cierto? Ahora, yo no puedo calificar las intenciones porque no me consta, pero sí puedo decir que es un tanto impropio que las autoridades políticas estén actuando de esa manera. Ahora, ¿por qué lo habrán hecho? ¿Instados por qué? ¿O tal vez contrataron o invitaron a algún artista popular en el lugar que estaban, que se le ocurrió cantar esa canción? Puede ser distinto, pero lo que hay que enfocar es que las autoridades políticas pueden transgredir sus funciones o sus limitaciones, sobre todo en etapa electoral, porque están obligados a guardar neutralidad, pues son funcionarios públicos.
tenemos elecciones regionales y municipales muy cerca, ¿no es cierto?, ya a la vuelta de la esquina, en octubre de este año, y si las autoridades políticas no mantienen la neutralidad que la ley obliga, obviamente se van a convertir en operadores políticos partidarios para buscar que las autoridades políticas electas en las regiones y provincias del país puedan convertirse en una especie de fuerza política adicta al gobierno central que pondría en serios aprietos a todo el país. Si es que no sabemos entender, además, el reclamo que hay en gran parte de la sociedad del interior, a quien muy poca gente lee, yo estoy hablando desde Tacna, una de las regiones más alejadas de la capital, y sentimos todos los provincianos pues, que en Lima no leen adecuadamente la realidad de las provincias, ¿no?, del interior del país. Entonces, si esto no se administra de manera adecuada y las fuerzas políticas democráticas no asumen un rol un tanto más concertador, un poco más cercano a un centro razonable, pues la polarización en el país va a terminar por destrozar lo poco de esta democracia tan poco madura, tan inmadura que tenemos en el país, ¿no? Lamentablemente sabemos que pues, el presidente cuando estaba desarrollando su carrera política tenía fuertes vinculaciones con Movadef, fue también directivo, representante de CONADE-SUTEP, el ala roja, el ala senderista del magisterio, ¿no? Entonces, sabemos cuál es su línea, entonces si ahora vemos que está usando esta articulación de los prefectos y subprefectos a nivel nacional, no sorprende, como muchos lo señalan, que estos prefectos y subprefectos sean gente vinculada a Movadef. Entonces, estamos hablando que ya Sendero Luminoso, en su nueva cara, que es Movadef, está tomando el poder político a través de estas prefecturas y subprefecturas. Y si nos miramos más allá, en las próximas elecciones municipales y regionales, estamos viendo que poco a poco están consolidando su estructura para hacer un nuevo fraude y ya terminar de tomar el poder en el segundo nivel, que es gobiernos regionales y municipales. Entonces, eso es lo grave, porque si bien ya hemos visto que de alguna manera Cerrón está haciendo alarde del poder, presentando al Gallo Zamora, que es el jefe de inteligencia del G2 cubano, ante el Aníbal Torres Vázquez, el primer ministro, y luego lo lleva a tomarse la foto ante el Ministerio de Relaciones, al ministro de Relaciones Exteriores, vemos pues que están haciendo alarde de Cerrón, ¿no? Eso se lee en inteligencia, de que él ya tomó el Ejecutivo, es lo que quieran entender, ¿no? Ahora, si vemos ya la estructura de los prefectos y subprefectos con esta imagen y lo que ha salido, pues la situación es más grave de lo que muchos creen pensar, es que ya Sendero está consolidando toda su toma del poder político a través de estas autoridades. ¿Qué es lo que recomienda usted hacer en esta coyuntura? ¿Hasta qué punto se puede interpelar al ministro del Interior? Bueno, ahora ha surgido un nuevo ministro, pero igual todos funcionales a esta agenda. En realidad, muchos pensamos que parte del proyecto político de Castillo es hacer colapsar al Estado peruano para que refundarlo a través de su añorada Asamblea Constituyente y crear el caos justamente para justificar, ¿no?, esta Asamblea Constituyente muy acorde o alineada a los planes del foro, del castrochavista Foro de Sao Paulo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo particularmente creo que esta institución del Estado de las prefecturas y subprefecturas no debería depender del Ministerio del Interior, sino directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque la representación que irrogan estos funcionarios evidentemente debe estar bajo una mirada mucho más acuciosa de los responsables del gobierno. ¿Ok? He escuchado por ahí, he leído más que escuchado la opinión, por ejemplo, del ex ministro de Interior, Carlos Asombrío, del ex viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, diciendo que esta es una institución inútil, ¿no?, que es un despilfarro de recursos, etcétera, con lo cual yo no coincido, ¿no? Esta organización podría servir de mucho
para impulsar el desarrollo del país y llevar la voz del interior, de interlocutores válidos, de representantes adecuados, hacia el gobierno central, si es que funcionara como debiese funcionar y si tuviese los recursos que debería tener. Yo le he hablado en términos generales de lo que podría ser, pero lo que realmente es una institución empobrecida. Las autoridades políticas no tienen recursos, no tienen teléfonos celulares, operan en locales alquilados con una precariedad increíble. O sea, de que se les deba temer en el contexto de una conspiración tan grande como la que usted menciona, pues es exagerar el riesgo, porque estas personas no tienen los medios, ¿no es cierto? De los 186 subprefectos provinciales, muy pocos tienen teléfono celular proporcionado por el Estado. No tienen viáticos, trabajan en oficinas donde tienen que conseguirse el papel para ejercer otra de las funciones que es administrar garantías de orden público y garantías de orden personal, que es otra de las funciones que tienen las autoridades políticas, además de las que le he mencionado, ¿no? Entonces no es que sean pues un ejército de personas con tecnología y medios para hacer lo que se teme que podrían hacer. En esta circunstancia, en este momento político, creo que afortunadamente no lo tiene, ¿no es cierto? Porque el riesgo viene de quien conduce el país de manera formal y de quien está atrás del presidente de la República de manera ya no oculta, porque creo que todo el país sabe pues que Cerrón es el que está en alguna medida manipulando o poniendo algunas condiciones para mantener en el gobierno a quien llegó invitado de ese partido, ¿no? Y no nos olvidemos que los últimos presidentes han sido invitados, ¿no? De partidos en los cuales no militaban, ¿no? Entonces, el expresidente Vizcarra terminó gobernando sin partido político. Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, gobernaba sin partido político, ¿no? Y hoy día Castillo gobierna condicionado por el partido político que le sirvió de bus para llegar a Palacio. Esa es la realidad. Y todo esto es producto de que muchísimos años en el Perú no se ha invertido lo suficiente en educación y que perversamente suele ser el mejor negocio para los traficantes de la política, porque es más fácil manipular un país con gente pobremente instruida que manejar un país donde la educación tenga niveles superiores y la gente no pueda ser ni comprada ni manipulada porque va a tener acceso a una capacidad de análisis mucho mayor, ¿no? Exacto. Sí, pues lamentablemente el negocio del comunismo es hacer más pobres y la pobreza crece sobre la ignorancia, o sea, que es el paquete completo, ¿no? En tanto menos capacitada esté la población, menos capacidad de análisis tendrá y de darse cuenta de lo que está pasando en el país. Definitivamente es un área pues que han tomado, ¿no? Del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura también, y bueno, estamos tratando a través de la ley 904 que ha sido aprobada, donde los padres van a participar en la elaboración de los textos escolares y de alguna manera intentar sacar esta influencia que hay de ciertos temas que son vinculados a la apología al terrorismo y también donde llaman conflicto armado interno a lo que fue terrorismo, y también todo el enfoque de género y este tema pues ideológico que se ha venido promoviendo. Quería hacerle otra pregunta respecto al escenario político actual. Hemos visto con indignación que la congresista Limache ha propuesto, bueno, trasladado la propuesta de un ciudadano tagneño sobre cambiar la bandera del Perú. Como tagneño, como patriota, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, definitivamente lo que ha hecho la congresista Limache es cumplir con una de sus funciones, que es llevar la propuesta de un ciudadano, descabellada por cierto, elevarla a las instancias correspondientes al Poder Ejecutivo, rol que debió haberle correspondido al prefecto regional, porque cuando un ciudadano quiere hacer llegar un documento al presidente de la República, lo presenta a través de la prefectura
Yo he sido prefecto en Tacna y el prefecto lo eleva al ministro del Interior para que allí se haga un primer análisis y se vea si se deriva al Congreso de la República o a la PCM. Eso es lo que habitualmente debería ocurrir. La congresista Limachi, evidentemente atendiendo uno de sus roles de representación, porque a pesar de ser una congresista elegida por Tacna, luego de elección se convierte en una congresista de la República, ¿no es cierto? Entonces ella ha cumplido con un mandato formal, que es si yo te digo, oye, tú que eres mi empleada, porque los congresistas son empleados de los ciudadanos, los mandantes somos los ciudadanos y los mandados son los congresistas. Se les elige para representarnos. Entonces, muchos congresistas se olvidan de que son representantes y secuestran para sí mismos esa representación que les fue otorgada. Evidentemente, la propuesta que la congresista elevó a las instancias superiores es absolutamente descabellada. Debió haberle dicho la congresista al ciudadano, ¿no es cierto?, que este es un tema que requiere un análisis mayor, ¿no?, y que lo canalice a través del Poder Ejecutivo, a través de la prefectura regional, y no estaría hoy en boca de todo el mundo por un tema que es absolutamente inviable, ¿no es cierto? El ciudadano, acá en Tacna es conocido, esta propuesta no es nueva. Cuando yo he sido prefecto, ocurrió algo similar y simplemente se le explicó al ciudadano que eso no era viable, ¿no es cierto? Esa es una locura. Y más locura es que esto haya generado, pues, un espacio de confrontación mucho mayor, sobre todo en Tacna, donde la bandera tiene una importancia singular, ¿no es cierto? Hemos sentido los tacneños una especie de falta de respeto al símbolo patrio que nosotros, los tacneños, no los actuales, sino nuestros ancestros, abrazaron con fervor durante la ocupación chilena, ¿no es cierto? Y pasó lo propio con un tema similar que no voy a comentar porque no viene al caso, pero más allá de ello, evidentemente tenemos que preocuparnos de mejorar la educación en educación cívica, que se ha abandonado muchísimo, ¿no?, en conducta y conciencia tributaria, en cumplimiento de leyes, porque somos una sociedad anómica, padecemos una anomia, o sea, una falta de respeto a valores mínimos sociales, que nos llevan a tener grupos como la Resistencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que con impunidad increíble agreden a seres humanos que están cumpliendo funciones públicas, mal o bien son funcionarios públicos y como seres humanos tienen espacios privados que deben ser respetados, ¿no? Cuando ocurría que los etnocaceristas salían a hacer sus proclamas, ¿no es cierto?, reclamando contra lo que ellos consideraban incorrecto, pues evidentemente eran retenidos cuando transgredían los límites del respeto que merece toda la persona humana, sea cual fuere su filiación, vocación u orientación política, ¿no es cierto? Nuestra sociedad ya dejó de funcionar así y los espacios públicos se han convertido en espacios inseguros para todo aquel que se atreve a ejercer una función pública, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que es necesario cambiar. Y justamente en cuanto al papel que ha desarrollado la resistencia, yo discrepo de usted abiertamente porque hemos visto, lamentablemente, pues, que el Estado peruano ha estado amenazado ya desde un tiempo atrás con ciertos visos caviares y comunistas que, lejos de aportar al desarrollo del país, han ido minando los recursos a través de consultorías y todo un aparato definitivamente muy de espaldas a los intereses nacionales. Pero al margen de eso, ahora estamos viendo cómo la indignación ciudadana ha crecido y se han formado diversos grupos patriotas que ven en esta situación política que hemos visto, como muchos creemos, y me incluyo, el tema de que se configuró un fraude electoral a cargo de Salas Arenas y de Corbeto y también en la RENIEC, de todo el sistema electoral, y tenemos un presidente, si bien fue proclamado presidente, en realidad no lo consideramos presidente constitucional, ¿no? Esa es la posición que tenemos muchos patriotas y por eso la lucha que ahora se da y las marchas es
para recuperar la verdadera democracia y que Dios mediante podamos acceder a un sistema y un orden jurídico constitucional donde se respete un sistema electoral, la voluntad ciudadana realmente sea respetada a través de unas elecciones transparentes, limpias, justas, ¿no? Y que la autoridad que salga electa, pues realmente represente a los votantes que los eligieron. Lamentablemente ahora no podemos decir eso por las situaciones que se dieron, que no se transparentó, no se presentó el padrón electoral y todas las series de observaciones que hubieron, que a muchos nos quedó la sensación y la certeza de que hubo fraude. Entonces, bueno, hay lamentablemente la indignación que se recoge a través de estas marchas y esas luchas y que yo también lo expreso. Pero bueno, yendo al punto para terminar la entrevista, ¿cuál es su apreciación como ciudadano respecto a esta situación que por un lado presentan iniciativa para cambiar la bandera y otras series de acciones que de alguna manera sentimos los ciudadanos que están pretendiendo vulnerar nuestra identidad nacional, nuestra, digamos, cultura, tradiciones, valores, todo lo que representa el Estado peruano y el sentirnos patriotas, el sentirnos realmente parte de esta sociedad que con mucho esfuerzo y con la sangre de muchos peruanos hemos podido construir, aunque como usted dice es una democracia quizá incipiente, que falta fortalecer. Como Estado peruano creo que todos amamos a nuestra tierra y queremos que se consolide esta república. Bien, mire, si vamos a hablar de patriotas, ¿no es cierto? Creo que en Tacna se puede hablar no secuestrando el derecho exclusivo para los tacneños, pero sí con mayor apego a la realidad, ¿no es cierto? El tacneño se mantuvo fiel a la patria, ¿no es cierto? No claudicó, fue objeto de vejámenes y una serie de cosas que no viene al caso comentar, pues son bastante conocidas. Y el patriotismo es parte inherente de la forma de ser del tacneño. El patriotismo va mucho más allá de reclamar para sí reconocimiento, ¿no es cierto? Los grandes patriotas renunciaron a los reconocimientos públicos, ¿no es cierto? Hay una carta famosa de Francisco Bolognesi dirigida a su esposa al respecto, porque su servicio, su convicción de servicio va mucho más allá del beneficio particular. Ojalá, ¿no es cierto?, los patriotas verdaderos o no, porque hay de los unos y de los otros, tanto en el Congreso como en el sector público, en el Poder Ejecutivo, entendieran que el Perú es mucho más importante que sus diferencias. La confrontación, la polarización a la que nos ha llevado el último proceso electoral, tiene al Perú lamentablemente dividido entre dos sectores extremos. Yo no descalifico ni al uno ni al otro porque eso es echar más leña al fuego. Yo no le llamo patriotas a unos ni antipatriotas a otros. Simplemente creo yo que los peruanos debemos reflexionar, ponernos de acuerdo en temas mínimos sobre las amenazas inminentes que estamos identificando ahora, hambruna muy cerca de alcanzar al país luego de una pandemia dolorosísima. Tenemos aún un sistema educativo insuficientemente desarrollado como para garantizar que los electores del futuro no caigan en resultados electorales como los que un sector llama fraudulento y el otro sector llama incapaz. Porque puede ser legítimo, puede que no haya habido fraude, pero lo cierto es que tenemos en el Poder Ejecutivo un grupo de ciudadanos con incapacidad innegable ejerciendo el poder que no debería ser ejercido, ¿no es cierto? Pero que resulta siendo así porque la Constitución, nuestra Constitución actual, dice que para ser presidente hay que tener una edad determinada, ser peruano de nacimiento y nada más. ¿No es cierto? Y no queremos cambiar la Constitución. Nos resistimos a un cambio de la Constitución, que es el origen de que tengamos funcionarios como los que hoy día criticamos. Nos quejamos. Claro, ahí cabría más que todo una reforma constitucional para poner algunos requisitos adicionales para ser presidente, pero no cambiar la Constitución, sino nuestra Constitución, le voy a dar una frase un tanto graciosa.
Nuestra Constitución parece pantalón de loco, está parchada, está llena de parches, de reformas parciales que han destrozado la estructura constitucional que debería ser el eje, ¿no es cierto? Entonces, hemos modificado una cosa, se ha modificado otra. Nuestro Tribunal Constitucional toma decisiones criticadas por unos y alabadas por otros, porque nuestra Constitución se presta a mucha interpretación. No es como una Constitución como la norteamericana, y esto no es alabar a los gringos, que tiene una estructura cuasi inamovible y que se modifica con enmiendas constitucionales muy alejadas en el tiempo y sobre temas muy específicos. Nuestra Constitución es profusa en artículos, en capítulos y enrevesada. Mire usted la gran discusión sobre la incapacidad moral permanente, ¿no? Sobre el tema de que el Ejecutivo puede disolver el Congreso por la negación fáctica, ¿no es cierto?, del derecho a ejercer la función ejecutiva. Entonces, esa Constitución que nos dejó el Fujimorismo, ¿no es cierto?, y que fue hecha para el Fujimorismo, debería cambiarse de manera absoluta y en la nueva Constitución mantener parte de la estructura de la actual, ¿no es cierto?, que tampoco es un invento único en el mundo, porque se ha nutrido de otras doctrinas constitucionales, pero alejarla de ese origen espurio que tuvo en ese consejo, en ese amasijo constituyente que hizo Fujimori para quedarse en el poder todo el tiempo que se quedó. O sea, si queremos unir al país, hay que sacar del entorno público todo aquello que lo divide, ¿no es cierto? Tenemos diferencias seguramente en la percepción de la currícula escolar, no entendemos cómo es que la currícula nacional debe adecuarse, porque la ley así lo manda, al contexto regional correspondiente, y podríamos hablar horas de muchísimas cosas, pero lo que necesita el Perú es unirse. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la protesta. Yo he sido dirigente sindical muchos años en la Federación de Empleados Bancarios. Conozco muy de cerca el movimiento sindical y sé cómo debería funcionar el movimiento sindical y no sujetarse a un partido político. El Partido Comunista destruyó la Federación de Empleados Bancarios, se la apropió de sus recursos y de su gremio y terminó destrozándola, y por eso Fujimori desapareció muchos sindicatos. Los sindicatos son necesarios en las democracias en la medida que se muevan en espacios razonablemente controlados. Yo estoy absolutamente en contra de las agresiones a personas, ¿no es cierto? Los sindicatos protestan en busca de otorgar beneficios, conseguir beneficios para sus agremiados, pero no por eso van a ir a apedrear a un ministro o a insultar a la familia de un funcionario del Ministerio de Trabajo. Eso no me parece correcto, eso me parece brutal, ¿no? Eso no estoy de acuerdo con eso, y respeto a los que creen que sí, porque tampoco voy a ir a agarrarme a trompadas con los que piensan distinto, ¿no es cierto? Porque sería abonar en el mismo sentido de eso que estoy criticando. Pero, en fin, la educación es algo que debería impulsarse, ¿no? Justamente hablando de discrepancias, quiero precisar mi discrepancia respecto a su posición de la Constitución del 93, porque recordemos que participaron muchos demócratas importantes en la elaboración de la nueva Constitución y que, bueno, con desaciertos, con cosas que hay que ajustar, creo que recogía la opinión de demócratas, porque fueron muchos los que participaron en la elaboración de esa Constitución, y lamentablemente pues hay un discurso que es caviar, en donde dicen esa constitución fujimorista y tal, y le hacemos el juego muchas veces al comunismo, que pretende justamente promover una asamblea constituyente, una nueva constitución para refundar el Estado y ajustarse al alineamiento a la política que quiere hacer el foro castrochavista de Sao Paulo. Entonces hay que tener mucho cuidado básicamente con el escenario político que estamos viviendo, en donde vemos los países de América Latina pues ir cayendo uno a uno,
sujetándose a esta agenda del Foro de Sao Paulo. Entonces, sí creo yo en la reforma constitucional, pero hablar de una asamblea constituyente en un escenario político como este, y más aún de hacer una nueva constitución, no corresponde, ¿no? Yo le agradezco mucho su participación en este espacio, y yo quisiera que dé unas palabras finales de unidad patriota, ¿no? El 7 de junio va a ser el Día de la Bandera, y estoy segura que miles de peruanos saldremos orgullosos a marchar en defensa de nuestra bandera nacional, y quisiera que nos dé esas palabras finales de la arenga patriota para siempre defender nuestros símbolos patrios. Bueno, sí, pues estamos cerca al 26 de mayo, aquí en Tacna, una fecha muy singular, la batalla del Alto de la Alianza, donde muchos tacneños, peruanos además, pues somos un estado unitario, perdieron la vida defendiendo el territorio nacional, ¿no es cierto? Y luego cayeron en un cautiverio. El patriotismo debe demostrarse con hechos, con sacrificio y con capacidad de renuncia. El llamado que yo le haría a los peruanos en este momento tan singular es a buscar puntos de coincidencia para enfrentar esa amenaza, ¿no es cierto?, de convertir al país en un campo de guerra civil. No perdamos de perspectiva que hay muchos peruanos que se sienten desplazados, que se sienten invisibles, ¿no es cierto?, en gran parte del territorio nacional, de la cordillera hacia el este. Los que vivimos en la costa vivimos en una especie de paraíso, ¿no es cierto? No sufrimos las carencias que sufren esos peruanos, y que, con respecto al tema original de esta entrevista, se sienten representados por los tenientes gobernadores a quienes muchos desprecian, ¿no? Gente que camina llevando ayuda por los nevados, y a mí me consta, llevando los elementos para combatir el friaje en las temporadas correspondientes, y a quienes la Contraloría, ¿no es cierto?, pretende obligar a cumplir con requisitos insalvables en esas condiciones. El peruano tiene que acercarse, tiene que buscar puntos de confluencia y no situarse en los extremos, porque eso nos va a llevar a una peligrosísima confrontación de peligros que muchos no ven. Le agradezco bastante por sus alcances, por este momento y este mensaje tan importante que está transmitiendo, y esperamos contar con su valiosa participación en otra oportunidad. Muchas gracias. A usted las gracias hasta cualquier momento.